Muy bien, vamos a continuar. Y bueno, en esta segunda parte vamos a recordar lo que había anteriormente. Entonces, nomás recordar que el interrogatorio es la parte importante, ¿verdad?, del acto médico. Es importante que le den confianza, ¿verdad?, al paciente. Si esos datos los recopilan mal o no son adecuados, el resultado va a ser problemático. Entonces, hay que saber escuchar, ¿verdad? Darles el tiempo. No estar en las carreras o querer rápidamente hacer todo. Cada vez que todo va por velocidad, termina mal. Generalmente los casos más importantes, más impresionantes, son los que hacen a veces las peores, ¿verdad?, historias clínicas. ¿Todo por qué? Porque no tuvieron tiempo. Y hay que dedicar, ¿verdad?, un tiempo a esa consulta, que es difícil, ¿verdad? Y depende de la experiencia que tengan, pues va a ser o no lo va a ser. Si más experiencia, esto va a ser muy fácil y no va a tener dificultad, pero al comienzo va a ser complicado, porque los datos que les dan creen que todos son importantes, no lo son, unos van a ser más, y con la experiencia tendrán que saber todo eso. Pero el primer punto para que le dé todo eso es que tengan la confianza del paciente. Por lo tanto, esa relación médico-paciente es importante, muy, muy importante. Es clave para entender todo ello. Y bueno, pues dependiendo de esos datos que sean importantes, hay que preguntar datos accesorios. Todos esos que a veces parecerían no importantes, lo van a ser. Después, cuando analicemos historia por historia, tenemos que ir, ¿verdad?, en forma muy interesante, a analizar estos aspectos. Eh, Acuérdense que la historia clínica es un documento, debe de ser escrito con letra clara, de imprenta, ¿verdad?, que tenga una lógica. Muy lamentable ver hoy que los médicos tienen hoy, ¿verdad?, faltas de ortografía. Valdría la pena que tengan un diccionario para corregir esto. Nada sirve que sean muy buenos médicos. Si tienen muchas faltas de ortografía, van a perder credibilidad con el paciente si él está más preparado en este terreno. Si les dicen, todavía se enojan, ¿verdad?, de que le están diciendo que tienen faltas de ortografía. Entonces, tienen que aprender muchas cosas, incluye ese aspecto. Si pueden escribirlo con máquina de escribir es mucho mejor, sobre todo las recetas. Muchos de los errores en recetas o exámenes de laboratorio se deben a eso, a no poner bien los datos, y que para traducir esto parecen jeroglíficos, y es un problema realmente serio. Entonces, procurar, ¿verdad?, que los datos sean legibles y fáciles de entender. Ahora vamos a lo más importante. Todos los demás son datos complementarios, son interesantes, pero realmente el terreno más interesante de toda la historia clínica se radica en este apartado, el famoso padecimiento actual. Aquí está el centro si quieren realmente hacer. Si yo pusiera una valoración, ¿verdad?, prácticamente de la historia clínica, aquí le dejaría un 40% de todo el peso de la historia. El problema es que a veces todo lo anterior lo tienen muy bien, describen perfectamente todos los datos, pero llegan aquí y me ponen dos renglones. Cuando en realidad aquí tenían que poner, ¿verdad?, la mayoría de los datos en forma desglosada con todo lo que hay ahí. Aquí el primer aspecto es indagar un síntoma de algo, un signo, ¿verdad?, que nos diga un paciente para ver ese origen, qué pasó con esto, su evolución y otros datos que complementan estos síntomas o signos, ¿verdad?, que tienen los pacientes. Y si estos, ¿verdad?, tuvieron algún tratamiento, cuál fue el resultado, ¿verdad?, de los mismos, por qué los abandonaron o ya se sentían bien y no terminaron los tratamientos. Es muy triste ver, por ejemplo, el caso otra vez de tuberculosis. Los pacientes requieren un tratamiento de un año, pero cuando al mes ya están bien, suspenden el tratamiento porque según ellos les va a hacer daño, según ellos van a tener problemas. Los pacientes con problemas psicológicos, psiquiátricos,
que tienen tratamiento de 6 meses, un año, o los de epilepsia igual para toda la vida, pero según ellos, la medicina les va a hacer daño, lo suspenden y tienen recaídas. De saber estos datos, entonces decirnos, aquí está la enfermedad, el problema es que no siguió los tratamientos y volvió a recaer, y a veces las recaídas son más problemáticas entre más. Entonces aquí en este padecimiento actual tenemos que ser muy minuciosos. Y está el éxito. Asociar, sacar conclusiones que van a ser importantes, ¿verdad? Y pues esos datos, ¿verdad? Recopilarlos en el paciente tiene tos, tiene dolor, tiene fiebre, tiene lo que sea. Saber varios datos, ¿verdad? Relacionados a ese síntoma que es el más importante, ¿verdad? A veces dice, es que me siento mal, pero no sabe explicar perfectamente bien qué significa eso, se siente mal. Entonces tenemos que ir buscando o tratando de identificar, ¿verdad?, qué problemática es para tener ese síntoma o problemática de importancia. ¿Cuándo inició la enfermedad? Esto es importante. ¿Por qué? Porque lógicamente cualquier enfermedad nos va a dar como consecuencia una inflamación. La inflamación va a depender de esa fecha. Si tenemos una fecha, ¿verdad?, menor de un mes, generalmente la inflamación va a ser alta. Si la enfermedad ocurre de 1 a 3 meses o varias semanas, 4 o 5 veces, la enfermedad va a ser subaguda. Y si la enfermedad tiene 4 meses de evolución, pues yo tendré que pensar que la enfermedad es crónica. Así de fácil es esto, pero tristemente en el padecimiento actual no pasa. ¿Cuándo inicia la enfermedad? Hace 2 días. Entonces, con eso, ¿verdad? De hace 2 días me está diciendo que la enfermedad es sana. Y con eso, yo nunca voy a pensar en una tuberculosis que es una enfermedad. Entonces, juntando todos estos datos, tendremos un síndrome, juntando varios de estos, tendremos una enfermedad y tendremos ya una respuesta de ello. Y aquí sí vale la pena, ¿verdad?, señalar 2 aspectos importantes que tenemos que clarificar, no es lo mismo. Los síntomas y los signos. Los síntomas son expresiones de enfermedad que los dice el paciente. Es que tenía cefalea, es que tenía fiebre, es que tenía una mancha, es que tenía diarrea, dolores, mareos, no sé, palidez, angustia, etc. Todo eso que nos diga el paciente son síntomas. ¿Qué son los síntomas? Pues los signos son lo que se ve en la exploración física, ¿verdad?, de esa dolencia. En este caso, ¿verdad?, nos dice tengo cefalea, nosotros vamos a ver en una cara facies dolorosas. Si el paciente me dice estoy amarillo, ictericia, nosotros tenemos que ver que realmente esté amarillo de las manos o de las conjuntivas del ojo, por lo tanto checaremos eso. Entonces, pues los signos clínicos como temperatura, el aspecto subjetivo de la piel, taquicardia y todo eso, son datos que vamos a nosotros como médicos explorar en el paciente que nos van a dar el dato. Entonces no pueden confundir esto, ¿verdad? Los síntomas son lo que dice el paciente y los signos son los que ve el médico en la exploración física de preferencia. Entonces, si esto lo confunden, pues tenemos conflictos, ¿verdad?, de entendimiento. Es muy importante que cuando tengamos uno de estos elementos que nos está diciendo el paciente, por ejemplo, el dolor, tenemos que no nomás decir, es que tengo dolor, sí, pero el dolor es tan en específico que tendremos que seguir, ¿verdad?, varios elementos para describir ese dolor. Por ejemplo, sitio, características del dolor, ¿verdad? ¿A qué se parece el dolor? Si es un dolor continuo, si es un dolor parcial, ¿verdad?, si es un dolor penetrante, si es un dolor que desmaya, si es un dolor, ¿verdad?, más o menos controlable.
la intensidad, muy intenso, poco intenso. A veces ponen caritas de dolor y el paciente va a poner en 10 caritas a cual se parece al que tiene. ¿Y qué elementos, verdad, lo acompañan? Si este dolor está acompañado de náuseas, vómitos, mareos o pérdida de la sensibilidad motora, etcétera, tiene que ver con estas cosas. ¿Qué elementos lo aumentan, verdad? Subir unas escaleras, el que te digan una impresión, qué cosas lo disminuyen, la posición al sentarte, al dormir, etcétera. Y si ese dolor está localizado a un sitio o tiene una irradiación. Entonces, cuando alguien nos dice, es que tengo dolor de brazo que se va hacia la mano, lógicamente nos puede decir, ¿verdad? Dependiendo de la edad, que tal vez sea un dolor de angina de pecho, ¿verdad? Una posición del cuerpo. Pero si nos dicen que es del lado derecho, pues ya tenemos que empezar en un problema de tipo pulmonar. Si esto es temporal, ocurre cada temporada de lluvias o cada vez que llega una persona, o es persistente, ¿verdad? O cada vez que coma un alimento, ¿verdad? Etcétera. Cualquiera de estas cosas son importantísimos anotarlas, ¿verdad? Que tienen que ver con el dolor. Si nosotros tenemos ese dolor desglosado en todos estos datos, es mucho más fácil saber dónde está. Pero lo mismo que nos digan dolor abdominal, que nos digan más, que nos digan hipocondrio derecho, donde tendremos que pensar en hígado, vesícula biliar, páncreas, mesogástrico, que puede ser páncreas, estómago, duodeno, ¿verdad? A uno que se va hacia la pierna, ¿verdad? Que tiene que ver más con problema urinario, tiene que ver con la espalda. Entonces, todo esto es importantísimo describir para poder entender de qué se trata. Otro aspecto es preguntarle al paciente cuántas horas duerme. A veces da muchísimos síntomas inespecíficos y cuando dice no dormí ayer o dormí 2 horas, pues quiere decir que, ¿verdad? Que tiene un problema psicosomático, un problema emocional que le está repercutiendo en todo el cuerpo, pero que no lo quiere decir porque le da vergüenza o porque realmente le hace tanto daño que no quiero que otros, ¿verdad? Lo sepan. Se supone que el médico, toda la información que se la dan, no debe de compartir, pero hay tristeza de que alguien no guarde estos secretos. Una vez que tenemos ya un problema de dolor, por ejemplo, si pensáramos en un dolor de vías urinarias, pues vale la pena preguntar de forma sistémica todo el problema del tipo urinario. Si el paciente tiene disuria, poliacuria, cuántas veces al día, ¿verdad? Orina, el color de la orina, si tiene ardor al orinar, ¿verdad? Etcétera. Por lo tanto, preguntar todas estas cosas con el natural igual son importantísimos para ver si el dolor tiene que ver con esa vía urinaria. Y si no fuera ahí, pues tiene que ver la vía ginecológica en el caso de las mujeres, porque estos dos órganos están, ¿verdad? Prácticamente asociados con ellos, de verdad, uno y automáticamente pudiera tener afectación del otro. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Pues si tiene un problema de dolor de cabeza, preguntar al sistema nervioso, endocrino, que a veces está asociado y automáticamente nos va a dar muchos datos. Pero tenemos que preguntar todos los órganos del sistema de datos que nos puedan servir para poder entender estos síntomas, ¿verdad? Que nos estaba diciendo el paciente en determinado momento. Y cuando tengamos esto, ¿verdad? Anotar de forma concisa y no extenderse demasiado. Todo esto va a ser el interrogatorio. Todo eso tenemos que llenar en nuestro expediente médico. Lo interesante de ello es que a veces cometen errores cuando hacen la historia clínica, porque empieza con antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes personales patológicos, y llenan, ¿verdad?, una hoja o 5 hojas de todos estos datos, que en realidad no son tan importantes.
Lo ideal es empezar por el padecimiento actual y los otros elementos agregarlos dependiendo de ese padecimiento. Si me hablan de un problema respiratorio, tendré que irme a lo anterior para buscar todo ese problema respiratorio si tiene algunos datos en forma interesante. Cuando hacemos el examen físico, esto ya es exclusivo del médico. El médico, esa es la gran diferencia. Pues la enfermera va a hacer alguna de estas cosas, pero no va a interpretar de forma adecuada lo que el médico debe hacer. El primer aspecto es tomar los signos vitales. En este caso, el pulso, la respiración, la tensión arterial, la temperatura. El problema que tenemos es que a veces los médicos se han vuelto tan flojos, tan problemáticos, que por ejemplo no quieren hacer las cosas bien. Tomo el pulso 15 segundos y multiplico por 4. O sea, ¿qué es eso? Aquí en esto no hay carreras, tiene que hacerse lento. O sea, si es un minuto, tomen un minuto, llegan en un reloj y en un minuto. ¿Por qué? Porque si lo toman 15 segundos puede ser que haya variaciones en un minuto. Si hay variaciones se va a ver lo que viene. La respiración igual en un minuto. La tensión arterial, lógicamente, tendrá que hacerse en un brazo. Hay que tomar en cuenta que la tensión arterial es diferente en cada brazo. Hay una diferencia de 5 milímetros de mercurio, de manera que cuidado con eso. A veces tienen problemas de un vaso y nos da presiones arteriales diferentes. Una normal y la otra alterada. Y si tomamos en la alterada, pues podemos pensar en una patología cuando no la tiene. La temperatura, ¿verdad? Pues en las axilas, anal, y ahora pues ya hay aparatos, ¿verdad? Como pistolitas que pueden tomar la temperatura mucho más. Otro aspecto importante que es fundamental es el estado de conciencia. Pues cuando llegamos, avisamos, el paciente debe de contestarnos bien. Y a veces preguntamos cualquier tonta y la verdad, o hablamos de cualquier cosa, el paciente tiene que contestar bien. Si esas cosas sencillas que preguntamos no las contestan bien, ya tiene un problema ahí. Que no sabemos si tiene que ver con la enfermedad, su gravedad y todo ello, o es el problema realmente serio de la enfermedad que tiene. Si tiene que ver con el espacio, tiempo, etcétera, todo eso tenemos que registrarlo en nuestro documento. Entonces, esos signos obtenidos vamos a ponerlos, ¿verdad? Y posteriormente irnos por órganos, sistemas, donde empezaremos con la cabeza. Y recuerden que el examen físico tiene los 4 elementos. Inspección, tiene que ver la vista. Palpación, tiene que ver el tacto. Percusión, tiene que ver sonido. Auscultación, otra vez el sonido. Generalmente cuando dicen, este médico tiene un gran ojo clínico. Es un error, ¿verdad? Lógico, pensarían que tiene exoptalmo de un ojo grande. La realidad es que lo que menos usa es la vista. Todos los órganos tienen que usarlo y eso es aprendizaje. Tienen que aprender y aprender a tocar, a oír, a percutir y tienen que hacer. Es que ya no es necesario esto es del médico antiguo. Pues digan lo que quieran, pero los médicos antiguos a veces son mejores que los que hoy aparentemente creen que son los mejores. ¿Por qué? Porque ellos, sin tener laboratorios, sin tener gabinetes, llegaban a diagnóstico. En cambio, los nuevos médicos, sin la radiografía, sin el electro, sin otras cosas, no son. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ellos? La diferencia es que no son clínicos. Entonces, el clínico se tiene que hacer así, se tiene que practicar así. Y esto es entrenamiento y horas de ejercicio para lograr esto. Entonces, aquí hay 3 elementos que tienen que ver con el concepto de enfermedad, depende de lo que haya ahí. Pues, ¿qué es una enfermedad? Pues cualquier alteración o anormalidad del funcionamiento del cuerpo humano en términos objetivos y en términos de lo que hace y del médico. Entonces, este está sano, este está enfermo, porque de acuerdo a su experiencia va a decir.
Sentirse enfermo es tal como el paciente percibe a sí mismo su falta de salud. O sea, a veces todo el mundo piensa que estar enfermo tiene que tener una falla, un defecto morfológico de un cuerpo, pero a veces el problema es mental, ¿verdad? Y en ese caso su organismo está sano, pero él mentalmente se siente mal. Los que están frustrados, los que están con problemas, ¿verdad? Pues lógicamente van a estar enfermos. Entonces llegan y me dicen es que estoy enfermo, pero si no nos dicen toda la verdad es un problema. Esa psicología, pues no vamos a entender. Lo exploramos, le hacemos laboratorio, todo está mal. Y pensamos, ¿verdad?, que me están mintiendo. Para estar enfermo, pues es cuando parece enfermizo a su familia, compañeros. ¿Por qué? Alguien le dice, oye, ¿tú estás enfermo? No, yo estoy bien. Todo el mundo te lo dice, pues entonces, de modo que todos se equivoquen. Y un ejemplo de ellos son los esquizofrénicos, otro ejemplo son los alcohólicos, ¿verdad? Entonces no quieren aceptar su enfermedad, pero lógicamente todo el mundo los ve. Entonces, vean cómo la enfermedad tiene diferentes ángulos y que tenemos que entenderlos como tal para entender muchos problemas. En el caso del arte de la medicina, tenemos que tener todas estas cosas, ¿verdad? Esto no es fácil, esto es importante para el médico, tiene que hacer algo importante, tiene que razonar. Y para razonar tiene que tener una mente abierta y una flexibilidad clínica. Si nomás se aprenden 5 enfermedades, pues nomás 5 enfermedades van a diagnosticar. Y cuando les llegue otra que no sea de esas 5 no van a poder y no van a entender o tendrán que decir esto no lo sé. El problema es que si ustedes se niegan a aprender más cosas, pues no van a poner razón. Entonces muchos de los problemas de enfermedades es porque no los conocen. Y para eso tendrán que leer los libros. Y cuando no leen los libros, pues tendrán que ir a cursos de actualización y a cursos que les den un aprendizaje de algo que es nuevo, que no sabían, pues ahí está. A veces los detalles están tan fáciles, pero se cierran a la mente. ¿Cuántas veces no he visto expedientes así de más de 100 hojas, en donde no llegan a la enfermedad, porque no se fueron arriba de estas cosas? ¿Cuántas veces no he visto médicos que dicen tiene diabetes resistente al tratamiento médico, hipertensión resistente al tratamiento médico, obesidad resistente al tratamiento? Las 3 cosas, ¿verdad? Y para mí no existen estos, no hay ninguna enfermedad resistente al tratamiento médico. Para mí es una diagnóstico. ¿Qué tal si esas 3 cosas que me está diciendo ahí, ahora yo las asocio y digo, este es un síndrome de Cushing que tiene los 3 y no se trata con esos tratamientos que le están dando, sino de otra manera? Y cuando ya aprendo síndrome de Cushing y le doy tratamiento, puede ser que ese paciente se cure. ¿Cuántos pacientes así no hay que no han hecho el diagnóstico? Es que lo está viendo fulanito de tal. Pues sí, será muy bueno, muy experto, pero él no sabe el diagnóstico de ese paciente porque no tiene la mente abierta y no tiene la flexibilidad. Entonces tenemos que ver, cuando tengamos un expediente de esos gordos, hay algo, pero mucho más interesante y profundo que alguien que tenga lógica para razonar, va a hacer las cosas bien. Si ustedes tienen buena relación con el enfermo, él les va a decir todo lo que quiere. Hay gentes que saben perfectamente su enfermedad y prueban al médico a ver qué se dice y después se burlan. ¿Y por qué? Porque no tiene mente abierta ni flexibilidad. Otro aspecto es que si ustedes no practican el tacto, la percusión, la ocultación, pues no van a tener destreza ni manual ni sensorial. Entonces no van a aprender. ¿Por qué los cardiólogos saben oír los soplos cardíacos? Porque se pasaron más de 10.000 horas oyendo pacientes de esa manera. Y tienen un super estetoscopio muy caro para oír los ruidos. Pero eso es aprendizaje, es práctica, es manualidad y solamente así se logra.
Es muy triste y lamentable que ustedes los envíen a prácticas hospitalarias y nomás lleguen, que les firmen el papel y se van. Eso es realmente una práctica. ¿Por qué no se meten y entran a los servicios y escuchan a los pacientes y ponen yesos y ponen una serie de cosas, se ponen a estructurar? Ese aprendizaje, entre más lo hagan, va a ser mucho mejor y tendrán una destreza. Otro, con esos antecedentes previos, van a tener un olfato y una intuición para decir, yo ya vi un paciente que tenía esta enfermedad, no podrá ser este, y automáticamente lo van a hacer. Ya que les digo esto, un día, hace muchos años, presenté un caso de un insulino. Ya hablaremos de este caso en el futuro. Y lo presento y le digo, ¿verdad? Y le saco todo ese caso y al final llega un interno y me dice, oiga doctor, este caso es de la cama número fulana de tal. Le dije, no. Dice, pues qué chistoso, tiene los mismos datos clínicos del caso que me presenta. Ah, sí, vamos a verlo. Fuimos a verlo y efectivamente. Le dije, a ver cómo están los datos. Ahí estaba la hipoglucemia. Nadie le valía sombrilla. Era una hipoglucemia pre, eh, pre-alimentos, ¿verdad? Y resultados estaban muy fáciles. El problema era que el médico nunca en su vida había oído de lo que era un insulinómeno. Cuando dijimos esto, se enojó y problematizó. Cambiaron al paciente, lo enviaron a otro lugar y diagnosticaron insulina. Entonces es triste y lamentable que cuando se equivoca el médico nunca quiere aceptar los errores. Ah, es que se ve mal, me está agrediendo. Cuando deberían agradecer para aprender una enfermedad más. Para esto, pues tendrán que tener imaginación clínica. Y una vez que tengan esto, pues hay que persuadir, ¿verdad? Para que esos pacientes se hagan el examen, la radiografía, la tomografía, se tomen una pastilla, ¿verdad? Que lógicamente esta asociación sea para llegar a resultados. Una vez cuando reporté criptococosis cerebral, todo el mundo se enojaba, no quería aceptar, y un médico me dio tratamiento con anfotericina B. Y en forma sorpresiva, al día siguiente, el paciente que estaba en coma resucitó y volvió a hablar y volvió a hacer, porque el diagnóstico y el tratamiento fue exacto y automáticamente el resultado fue bueno. Una vez que tenemos esto, ¿verdad? Tendremos primero síntomas, signos que nos darán un síndrome, un diagnóstico sindromático, estudios y laboratorios que nos darán un diagnóstico que puede ser etiológico, anatómico, definitivo, y luego hacer diagnóstico diferencial. Tendremos una sesión que hable de estos diagnósticos en general. Una vez que ya tenemos nuestra historia clínica, todo esto que pasa con ese tratamiento, con esa evolución, se va a curar el paciente y no se va a curar. Nos da mucha alegría cuando los pacientes se curan, porque realmente quedamos muy contentos, ¿verdad? Con eso. Y el resultado es fantástico en relación con estas cosas. Y cuando se da de alta, ¿verdad? Fue alta voluntaria, fue curado, o se fue a otra etapa, ¿verdad? Retomando, tuvo crisis hipertensiva, etcétera, o falleció, si se hizo o no autopsia en relación. Con esto, ¿verdad? Terminamos esta segunda sesión, ¿verdad? Que tiene que ver con la historia clínica, y esta es la bibliografía. Este libro, Semiología Médica y Técnica Exploratoria de Suros, es un libro que deberían de comprar, ¿verdad? Si van a ser médicos, es un libro para toda su vida. Es uno de los mejores libros de clínica propedéutica y creo que deberían de tener. Si algo deben de comprar es este libro que deben de comprar. Y los demás son datos, ¿verdad? Que utilicé de gentes que hablan de la historia clínica y todo lo relacionado con ello. Muy bien, pues si tienen alguna pregunta o comentario, pues con gusto, y si no, nos vemos el próximo jueves para ver casos clínicos especiales desglosados
con el ángulo que les dije hoy. Vamos a ver por lo menos dos casos desglosados con reporte anatomopatológico para ver esto de las historias clínicas y entender un poco más. Muy bien, entonces eso es todo y nos vemos, ¿verdad? Próximo jueves a las 11 de la mañana para continuar con este mundo apasionante de la medicina. Si no hay preguntas, nos estamos viendo próximo jueves. Muchas gracias, doctor. Y hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Igualmente.